Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, información monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. Con el compromiso de la unidad regional y hacer frente al ataque capitalista y neoliberal, arrancó este viernes en La Habana la 16ª cumbre del ALBA TCP. En breve ampliamos la información. En nuestra arista económica de hoy hablamos de la creciente deuda mundial y las amenazas de una nueva temporada de recesión global que muchos dicen ya es inevitable. Y la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, sigue dando al traste en sus intentos de conseguir el apoyo necesario para su plan del Brexit en el Parlamento británico. En Economía 360, ahondamos. Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Este viernes arrancó en La Habana la 16ª cumbre del ALBA TCP con el compromiso de la unidad latinoamericana y caribeña y la integración y cooperación económica entre los países miembros. Durante su intervención, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, subrayó la necesidad de reforzar el tema económico desde el bloque, pero bajo una visión unionista. Varios mandatarios, como el presidente Evo Morales, por ejemplo, en representación de Bolivia, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, y el presidente Miguel Díaz-Canel rechazaron las estrategias intervencionistas y desestabilizadoras de gobiernos como el de Estados Unidos en la región. El mandatario venezolano hizo un llamado para que cese el criminal bloqueo contra Cuba y abogó también por la creación de una zona económica que utilice la implementación de una criptomoneda como el petro para el intercambio comercial. El ALBA, alternativa al modelo de nuevo colonialismo económico que se nos quería imponer a través del ALCA. Alternativa social, en primer lugar. Alternativa política, alternativa cultural. Alternativa espiritual, moral, porque desde el ALBA se hablaba de unión en términos de igualdad, como estamos aquí, en términos de hermandad, de respeto, de solidaridad. Desde el ALCA se nos hablaba en términos de subordinación, de nuevo esclavismo, de sometimiento al mando hegemónico de los capitales y del poder estadounidense. Y cambiando de contexto, el gobierno de Bolivia reportó un incremento en la recaudación tributaria en este año 2018. La presidencia de la Aduana Nacional informó que la recaudación ordinaria entre el 1 de enero y el 7 de diciembre de este año fue de 13.798 millones de bolivianos, lo que sería 5,5% más que los 13.083 millones de bolivianos que se lograron en el mismo periodo para el año 2017. De acuerdo al organismo, la recaudación ordinaria total se distribuye en el gravamen arancelario, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos especiales y también el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Ahora bien, respecto a la Ley 1105, también conocida como el perdonazo tributario, las autoridades consideran que la misma ha sido positiva para el Estado y para la Aduana Nacional, ya que ha permitido recaudar cerca de 58 millones de bolivianos. Y mire, después de 2 meses de paro, estudiantes universitarios y el gobierno de Iván Duque en Colombia llegaron por fin a un primer acuerdo para solventar las necesidades presupuestarias del sector educativo. Vamos a revisar el portal de nuestra casa informativa, Telesur, lo tienen en pantalla para su referencia. Estudiantes y el gobierno colombiano llegaron a un primer acuerdo para fortalecer la educación superior, que contará con un aumento presupuestal de más de 4,5 billones de pesos, lo que sería también unos 1.418 millones de dólares en los próximos 4 años. La propuesta será evaluada en asambleas estudiantiles para luego decidir si se levanta o no el paro. Sin embargo, y por su parte, el gobierno de Colombia aseguró ya que los estudiantes universitarios pondrían fin al paro. Ahora bien, a partir del próximo año 2019, que está a punto de comenzar, los recursos comenzarán a aumentarse paulatinamente con otras inyecciones económicas provenientes de la renta sobre los excedentes del sector cooperativo.
El Ministerio de Hacienda de Colombia anunció también la adquisición de créditos con bancos multilaterales para financiar parte de su presupuesto 2019. La información: la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público dio su visto bueno al gobierno para la obtención de un préstamo por 576 millones de dólares. De este monto, 350 millones de dólares fueron destinados o fueron negociados, debo decir, por el Banco Interamericano en Desarrollo en reconocimiento a las políticas implementadas en Colombia en materia de conectividad y economía digital. Las restantes 226 millones de dólares son parte de las negociaciones de endeudamiento externo del gobierno con bancos multilaterales para poder financiar la primera fase del Plan Maestro de Alcantarillado de Buenaventura y así como otras obras complementarias de acueducto rural y urbano en ese distrito. También se espera financiar parcialmente la implementación de un catastro multipropósito rural y urbano en varios municipios de la nación. Y mire, el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador debe hacer frente a otra deuda social también heredada: la pobreza en la juventud del país. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 42% de los jóvenes mexicanos está en la pobreza, una cifra bastante alta. En el más reciente informe, el organismo señala que 75% de un total de 16 millones de jóvenes que laboran percibían entre 1 y 3 salarios mínimos, mientras que solo 2,1% obtienen más de 5, es decir, alrededor de $650 mensuales. Los jóvenes, que representan la cuarta parte de la población del país, enfrentan actualmente el reto de una transición exitosa de la escuela al trabajo en un contexto de falta de oportunidades adecuadas. Asimismo, señala el informe que las principales causas del desempleo son la baja calidad del sistema educativo, la falta de desarrollo de habilidades socioemocionales, la deserción escolar en educación media y superior y la falta de experiencia laboral. Momento de una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica de hoy y hablamos de la creciente deuda global que sigue aumentando y que muchos dicen nos está llevando irremediablemente hacia una nueva recesión económica. Esto y más a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. El pasado mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional alertaba sobre la creciente deuda mundial actualmente en niveles récord. En su último informe de estabilidad financiera global, el FMI estimaba que la deuda global no financiera había alcanzado al término del año 2017 un nuevo máximo histórico equivalente a, escucha esta cifra, 250,7% del PIB mundial. 40,5 puntos porcentuales más que al final de 2008 en plena crisis. Estamos hablando de 50,7 billones de dólares más. Y la alerta del FMI no es nueva, se suma a otras surgidas desde 2015 y refuerza la hipótesis entonces de una segunda temporada de recesión global. Un escenario del que, según algunos expertos, no nos vamos a librar y para el cual las principales economías parecen no estar listas. Aunque desde la Fed se jactan de decir que los bancos son mucho más fuertes y sanos que antes y que otra crisis financiera es improbable, al menos en el corto plazo, el Fondo Monetario Internacional, con Christine Lagarde a la cabeza, no apuesta por descartar una nueva crisis financiera, pues considera que estas surgen generalmente en momentos no previstos. Hipótesis que algunos economistas refuerzan, pues ven en la continuidad de las viejas recetas una crisis igual o peor a la de 2007 a la vuelta de la esquina.
Jean-Claude Trichet, expresidente del Banco Central Europeo, ha dicho que la situación financiera actual es tan peligrosa como cuando quebró el banco estadounidense Lehman Brothers en septiembre de 2008. Asegura que hoy estamos allanando el camino para la próxima crisis debido a la acumulación de deudas. Si uno de los buenos indicadores de vulnerabilidad es el endeudamiento global, público y privado como porcentaje del Producto Interno Bruto Global, entonces estamos en una situación que es tan grave hoy como lo era en el momento de la crisis, porque este indicador exhibe un nivel más alto de endeudamiento global en relación con el porcentaje del PIB global. Así lo recalcó. Quien fuera presidente del BCE entre 2003 y 2011 ha precisado que no quiere dar a entender que esa próxima crisis pudiese ser exactamente igual a la de hace 10 años, porque claramente la situación ha evolucionado. Solo digo que estamos en una situación vulnerable y que es esencial la vigilancia y hacer las correcciones adecuadas, ha remarcado Trichet, advirtiendo además que el crecimiento de la deuda, en particular la privada de los países avanzados, se ha ralentizado, pero esa ralentización queda compensada por una aceleración del endeudamiento de los emergentes. Eso es lo que vuelve el sistema financiero mundial al menos tan vulnerable, si no más, que en 2008. Bien, vamos a revisar ahora de inmediato los números. Vamos al desglose de la situación. En particular, en China, según datos del Banco de Pagos Internacionales, la deuda privada no financiera en el primer trimestre de 2018 se había multiplicado por 6 veces con respecto a la del mismo periodo de 2008, y algunos analistas estiman unos niveles de deuda aún mayores. De entre esa deuda corporativa por encima de sus niveles históricos, destaca la de las empresas propiedad del Estado, en su mayor parte concentradas en los sectores del carbón y del acero. Para lograr reducir su endeudamiento, el gobierno comenzó a finales de 2016 un programa de permuta de deuda por acciones. Ya hubo otro similar en 1999, pero en aquel caso se financió directamente por el Estado y ahora está más orientado al mercado. En la eurozona, si bien la crisis conllevó un proceso de desapalancamiento en empresas y hogares, no ha logrado que el nivel promedio del área se sitúe por debajo del previo a la recesión. Esto ha sido así fundamentalmente por el endeudamiento empresarial, que al contrario que el de los hogares, sigue de media por encima de los niveles precrisis. Además, la ratio de servicio de la deuda del sector privado no financiero y más concretamente del empresarial en países como Bélgica, Francia y Países Bajos está por encima de sus niveles promedio a largo plazo, pese a que el tipo de interés de referencia del BCE permanece en el 0%. Mientras tanto, en Estados Unidos, si en la crisis de 2008 vino precedida de un explosivo aumento de la deuda de los hogares, ahora es la de empresas no financieras. Su nivel, tanto en términos absolutos como de PIB, está en máximos históricos. En el caso de los mercados emergentes, un reciente informe de Goldman Sachs estimaba que un tercio de ellos presenta vulnerabilidades crediticias, ya sea por riesgos fiscales, externos o ambos. En este grupo entran Argentina, Bahrein y Mongolia, Túnez y Líbano. Asimismo, la combinación de elevados déficits por cuenta corriente y bajo nivel de reservas con respecto a la deuda externa a corto plazo afecta también a Ucrania, Sri Lanka, Omán, Georgia, Bielorrusia y Túnez. En África, el principal riesgo se encuentra en los países subsaharianos. En 2017, el 40% de estos presentaba ya un alto riesgo de problemas de deuda, esto es, impagos o incapacidad para afrontar el pago de intereses. Chad, Sudán, Sudán del Sur y Mozambique ya se han visto en esta situación. El gran boom global de impresión monetaria es un factor condicionante del creciente endeudamiento externo, que además impulsa un modelo de desarrollo dependiente, financiarizado e improductivo. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, una demanda interna cada vez más débil. Según datos aportados por el CELAC, en la última década, Estados Unidos, Unión Europea, Inglaterra y Japón han impreso el equivalente a 10 billones de dólares. Sus respectivos bancos centrales pusieron la maquinita de imprimir billetes a toda velocidad. La Reserva Federal de Estados Unidos duplicó su balance entre 2008 y 2014 y luego siguió imprimiendo, aunque a un ritmo algo inferior. El Banco Central Europeo duplicó el suyo entre 2015 y 2017. El Banco de Japón, por su parte, comenzó a incrementar el ritmo de impresión a partir de 2013 y al día de hoy su balance tiene casi el mismo tamaño que el de su economía.
En el caso del Banco de Inglaterra, su balance se multiplicó por 15 en términos de Producto Interno Bruto. ¿Y a dónde ha ido a parar ese dinero? Lamentablemente no ha sido encaminado a actividades productivas ni para el desarrollo de la economía real. Tan solo en Latinoamérica, de cada $10 nuevos, 9 terminaron en actividades financieras especulativas y ociosas. Ahora bien, signo de que la gran recesión no culminó con una respuesta de políticas que atendieran a las causas últimas que propiciaron la crisis. De eso hablamos. Se sigue barriendo bajo la alfombra. Con esta información hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360. ¿Y de qué hablamos? Hablamos del Brexit. Nuevamente, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sigue dando el traste con sus intenciones de poder conseguir el apoyo necesario para aprobar el Brexit en el Parlamento británico. Esto y más a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Momento de Economía 360. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sigue dando el traste en sus intenciones de conseguir el apoyo necesario para su plan de Brexit en el Parlamento británico. Los líderes de la Unión Europea ahora rechazaron renegociar el acuerdo del Brexit y le han exigido a May aclarar la postura de su partido. Ante esta situación, la Comisión Europea confirmó que el 19 de diciembre publicará entonces toda la información necesaria ante un Brexit sin acuerdo. Durante la cumbre de la Unión Europea, celebrada este jueves y viernes en Bruselas, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, no pudo lograr concesiones que la ayudarán a aprobar el acuerdo del Brexit en el Parlamento británico. Los 27 líderes de la Unión Europea rechazaron renegociar el acuerdo de salida y le exigieron a May que regrese a Londres y aclare en su partido qué quiere. Ante dicha situación, la Comisión Europea confirmó que el 19 de diciembre publicará toda la información necesaria ante un Brexit sin acuerdo. Como no sabemos cuál será la reacción colectiva desde Europa, de los 27 y del Reino Unido, la Comisión publicará el 19 de diciembre toda la información útil en general sobre los preparativos para un acuerdo. La Unión Europea no es la única que le da la espalda a Theresa May. La oposición ha reclamado este viernes que el Parlamento británico vote la semana que viene el acuerdo del Brexit, cancelado el pasado lunes por el gobierno de May. Los liberales demócratas han pedido que se suspenda el receso vacacional y se aborde el debate. Conservadores y unionistas norirlandeses han ridiculizado el último esfuerzo de May por buscar el respaldo del bloque comunitario. Y hablando de Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó de hostil la decisión de Ford de finalizar la producción en su planta en la ciudad de Blanquefort, en el sur de Francia. Asimismo, dijo que su gobierno estaba buscando activamente un comprador para el sitio. La actitud que Ford demostró a través de sus declaraciones de ayer es inaceptable. Lo digo cuando yo mismo trato de impulsar, tanto como pueda, nuevas inversiones. Me han escuchado defender la flexibilidad en el lugar de trabajo que es necesaria para las empresas cuando es legítimo. Por más que crea en una economía social y de mercado, no creo en el cinismo. Por lo tanto, considero que la decisión de Ford de ayer es hostil e inaceptable. Y habrá discusiones que se llevarán a cabo entre el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, y la empresa, que espero terminen en resultados reales. En los primeros 11 meses del año, la inversión extranjera directa no financiera de China ha experimentado un notable crecimiento. Por ejemplo, los datos difundidos por el Ministerio de Comercio de China revelan que entre enero y noviembre del año en curso, la inversión extranjera directa no financiera del país alcanzó los 104.480 millones de dólares. Asimismo, en el referido periodo, las empresas chinas han realizado inversiones directas no financieras en 5.213 empresas extranjeras en 157 países y regiones del mundo, firmando también nuevos contratos de proyectos por valor de 185.310 millones de dólares. Por otra parte, cabe señalar que China contabilizó nuevas inversiones en 56 países bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta, con lo cual la inversión totalizó 12.960 millones de dólares, un aumento interanual del 4,8%.
Más sobre China. El gigante asiático confía en cerrar el año con un buen desempeño en su economía. Vamos a revisar para la información el portal web Sputnik, que titula de la siguiente manera. China está segura de alcanzar el 6,5% del crecimiento económico en 2018. Así que lo comunicó el portavoz de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, Mao Zedong, quien asimismo precisó que en los primeros 11 meses del año todos los indicadores económicos se mantenían estables, incluyendo el crecimiento del PIB, las tasas de empleo e inflación, el volumen del comercio interno y exterior. Subrayó que la estabilidad y la bonanza de la economía en este año sientan una buena base para las actividades económicas en el año siguiente, 2019, que está muy pronto a comenzar. Y el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, revisó a la baja los pronósticos de crecimiento para este año y para el próximo año 2019. La entidad financiera señala que al cierre de este año, la llamada locomotora de la eurozona crecerá apenas en 1,5% frente a los estimados realizados antes de 2 puntos porcentuales, mientras que para el año 2019 los vaticinios indican un crecimiento de 1,6%, una cifra que es 3 décimas menor a la pronosticada anteriormente. El mal resultado responde a una menor producción del sector automovilístico y también a las afectaciones siguientes en la exportación del rubro, que además se sumó a una disminución de las ventas al exterior en el sentido general durante el tercer trimestre de este año. Momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este viernes, cuando ya llegamos al final de la semana laboral. Lo hacemos como de costumbre, iniciando con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó al cierre de la jornada $52,57, perdió 0,55%. Se ha mantenido toda la semana fluctuando entre leves subidas y bajadas. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $61,35, perdiendo también 0,54% frente a la jornada anterior. Y culminamos entonces con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 374,03 yuanes. Con esta información llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico, información monetaria que también puede encontrar a través de nuestra multiplataforma www.telesurtv.net y en redes sociales Telesur TV y también Telesur Impacto E. Hasta la próxima.